para abrir el tercer capítulo de la segunda temporada de Abiertamente, el programa en que conversamos abiertamente de algún tema de salud mental, con el elenco estable, el doctor Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de la NEPSIS, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Hola Danilo. Y ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? A punto de cuarentena. A punto de cuarentena. Bueno, entiendo, bueno, ya algunos ya entraron. Bueno, el jueves, ¿no? Sí. Pues, Y querido Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Sergio? Acá andamos, muy bien. Bueno, aquí reuniéndonos de nuevo en esta oportunidad que nos ha dado este programa. Siempre hemos dicho que este programa nos ha permitido a nosotros juntarnos mucho más de lo que hubiera sido posible durante este extraño año que nos ha tocado vivir. Aquí estamos para seguir hablando de bipolaridad y metiéndonos de a poco en las complejidades, sobre todo, inicialmente por lo menos, del diagnóstico de bipolaridad y, por qué no decirlo, más que de hacer el diagnóstico de bipolaridad, que es menester del especialista, meternos en aquello que confunde el diagnóstico de bipolaridad, que se lleva el diagnóstico de nuestros pacientes muchas veces bipolares hacia otros diagnósticos, a veces por años, a veces por décadas, implicando toda una cantidad de cosas donde la más grave, ¿no?, es un tratamiento que no era el que le correspondía por su enfermedad y que por lo mismo pudiera haber sido contraproducente, negativo, incluso dañino. Entonces, en la sesión pasada hablamos de cómo por decirlo así, un área de la psiquiatría y de los trastornos del ánimo en particular, dígase los trastornos depresivos, dígase la depresión recurrente, por llamarlo así, el trastorno depresivo mayor recurrente, es uno de los villanos fundamentales que se lleva el diagnóstico de aquellos bipolares que consultan al psiquiatra, pero que terminan con ese diagnóstico y no con el diagnóstico de bipolaridad por diversos motivos que ya vimos. Vamos a volver sobre esto en otro momento, pero entendamos que la gran mayoría de los errores diagnósticos en bipolaridad se va en esa dirección, en decir, esto es un trastorno depresivo, esta es una persona que tiene depresiones y no es identificado al consultar el hecho de que en realidad, además de depresiones, tiene otras cosas y lo que le corresponde como diagnóstico y como tratamiento es un trastorno bipolar. La otra área muy relevante que se lleva mucho de nuestro diagnóstico, del diagnóstico que debió haber sido espectro bipolar sobre todo, no tiene que ver con otra enfermedad anímica, tiene que ver con los problemas de personalidad. De eso es lo que vamos a hablar hoy día, queridos colegas. Sabemos que hay harto interés porque este es un tema muy controversial. Este es un tema tremendamente controversial. Solo para partir tirando algo así como una especie de bomba atómica en el tema, un gran y connotado psiquiatra, investigador, líder de opinión en la psiquiatría que nos dejó hace no mucho tiempo, el doctor Akiskal, llegó a decir que esto de los trastornos de personalidad y en particular esto del trastorno limítrofe de personalidad, les voy a pedir a algunos de los dos que lo expliquen brevemente en qué consiste eso, es un invento o podría haber sido una creación errónea y en realidad todas las manifestaciones de los trastornos de personalidad de ese tipo pudieran ser no otra cosa sino mezclas de problemas anímicos, mezclas de un temperamento determinado, algo que es constitucional y anímico, con episodios de otro, y que al final hacen parecer que una persona tuviera un trastorno de personalidad. Y resulta que ahí sí que ya no estamos hablando de dos distintos trastornos anímicos, estamos hablando de una enfermedad clínica, como es la bipolaridad, que se confunde con un aspecto que es un estilo interpersonal, un estilo o una forma, una estructura en la personalidad del individuo. Qué complejo que esto pudiera también ser motivo de error diagnóstico, pero lo es. Le ofrezco a cualquiera de los dos que quiera lanzarse, porque hoy día seguramente vamos a pelear un buen poco, es muy probable que no estemos de acuerdo en todo y sabemos que mucha gente va a querer preguntarnos muchas cosas. ¿Quién quiere partir? Danilo. Danilo, ya está.
Danilo, a lo mejor partamos con esto de que pudiera ser que para algunos miembros de nuestra disciplina, el área de la personalidad, en particular del trastorno limítrofe que se confunde con esto, sea un error, sea una manipulación, sea un invento, y que todo lo que realmente se manifiesta en nuestros pacientes y que se lleva ese nombre finalmente, sean formas y mezclas complejas de trastorno anímico. ¿Qué piensas tú de eso? No creo que, a pesar de la impronta, de la influencia y de lo respetable, digamos, y del impacto que tuvo a Kiskal en la disciplina, digamos, yo creo que la afirmación de él, yo creo que debe haber tenido motivaciones más bien políticas, así de influir y de provocar, pero creo yo que es excesiva, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, los trastornos de personalidad son constructos, al igual que todos los que usamos nosotros, son constructos complejos que tienen base histórica y que en ese sentido apuntan a una cierta parte de la realidad, probablemente no toda, y que quizá en el futuro se irán a denominar de una manera distinta, digamos. Pero tal como en la actualidad utilizamos los diagnósticos, obviamente hay un ámbito de cosas que tiene que ver con el ánimo, y un ámbito de cosas que tiene que ver con la personalidad, digamos, ¿eh? Eso es como para partir. Ahora, y cuando dices constructo, no estás queriendo decir que las enfermedades son enfermedades, y algo que es un constructo es como algo medio armado nomás, así como un acuerdo entre especialistas, ¿no? Exactamente lo que quiero decir. Son acuerdos entre especialistas, pero eso es algo que no es raro en la ciencia en general, digamos. No es algo que hagamos solamente los psiquiatras, digamos. O sea, si no, vamos a preguntarle, no sé, a los reumatólogos o los astrónomos. O sea, en algún momento Plutón era un planeta y después se pusieron de acuerdo y Plutón ya no dejó de ser un planeta, un planetoide, un planeta enano, no sé. ¿Ah? O sea, en ese sentido, esto de ponerse de acuerdo, que suena feo, suena poco científico, la verdad que es parte de la ciencia, digamos, en ese sentido. Ahora, en nuestra especialidad es particularmente acuciante o particularmente claro, porque como desconocemos, ya lo hablamos esto, pero como desconocemos las causas o la manera de funcionar patológica del cerebro, o la manera de cómo operan estas cosas, nos es mucho más difícil tener un sustrato, y la práctica se traduce en tener un examen que nos diga, mira, esta persona tiene tal cosa, tal otra cosa, digamos, eso lo hace más difícil. Y en ese sentido, para suplir esa falencia, lo que nosotros hacemos es tener ciertos modelos de cómo operan las cosas, ¿ya? Y tenemos modelos respecto a cómo funcionan o cómo se comportan los trastornos del ánimo, y en ese sentido tenemos modelos en cómo aproximar a las personas cuando vemos una persona que tiene un trastorno del ánimo, que es distinto a lo que nosotros pensamos cuando una persona tiene una adicción, y qué es lo que hacemos cuando esa persona tiene una adicción. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Así muy concretamente. Cuando una persona tiene un trastorno del ánimo y te va a ver a ti, va a ver a Sergio, y Sergio le empieza a preguntar, por ejemplo, cómo duerme, ¿ya? Y le dice, mira, yo me voy a la cama a las 10, veo televisión, me trato de dormir a las 11, pero en realidad no me duermo hasta las 12 o a la 1, ¿ya? Me demoro 2 horas en quedarme dormido y por mi cabeza pasan muchas cosas muy rápido, etcétera, etcétera. Bueno, cuando alguien a uno le cuenta eso, o cuando alguien a uno le cuenta cosas un poco más curiosas o peculiares, que escucha cosas, por ejemplo, que escucha voces, o cuando a uno le cuentan que tienen ideas suicidas, en la manera en que nosotros, o la manera en que nosotros operamos con nuestros pacientes, tenemos que creer que efectivamente esa persona tiene 2 horas de dificultades para dormir, o está escuchando cosas, o tiene ideas suicidas, ¿ya? Usamos ciertos modelos, cierta manera de aproximar. Cuando alguien se dedica a otro ámbito de cosas, como las adicciones, por ejemplo, ¿ya? Y está atendiendo a una persona que tiene una adicción al alcohol, ¿ah? Y te dice, mira, doctor, le pregunta el doctor a su paciente, ¿y cómo has estado? No, estoy súper bien, desde hace un mes estoy limpio, ¿no? No le creo. Nada de alcohol, nada de, qué bueno, estamos sin alcohol, sin cocaína, pero mira, a la salida va y te toma un examen de orina para saber cómo está. O sea,
la manera de aproximarse, la manera de enfrentar, digamos, esa situación es distinta. Entonces, en nuestra disciplina, efectivamente, los constructos o la manera en la cual uno se aproxima a los trastornos y se aproxima a los diagnósticos y cómo uno se aproxima a los pacientes depende de en qué setting esté uno. Es decir, yo soy un médico que ve personas que tienen trastorno del ánimo y efectivamente me voy a abocar a ciertas cosas y parte de ese contrato, por llamarlo de alguna manera, con la persona es creer lo que me está contando, ¿ya? Yo no puedo estar, sí puedo, no son absolutos, pero en general no puedo estar pensando de que me está contando una cosa y no le estoy creyendo, o que a lo mejor esta persona cuando me dice eso en realidad me está queriendo decir otra cosa y la verdad es que todo esto tiene que ver con una intención más... No puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Si me dice que tiene ideas suicidas, tengo que creerle que tiene... Si me dice que está escuchando una voz, uno funciona, digamos, creyendo que es lo que el paciente me está mostrando de su mundo interno. Y bueno, también tengo que hacer inferencias de otras cosas, también tengo que pedir la información de otras personas, etcétera, etcétera. Pero ese es el setting. Entonces yo di el ejemplo de cuál es el setting de los trastornos del ánimo, cuál es el setting de los trastornos por adicciones, y probablemente el setting de los trastornos alimentarios sea parecido al de las adicciones, y el setting de los trastornos de la personalidad es distinto, ¿ya? Opera de otra manera. Hay otros Pero, modelos involucrados, hay otra Danilo, manera de me aproximarse al paciente involucrado. me estás alimentando fuertemente el temor que tienen muchos, que, chuta, entonces depende de dónde llego, me van a hacer el diagnóstico que me van a hacer, digamos. O sea, no, ya. Sergio me está pidiendo ahí está pidiendo, quiere hablar Sergio. ¿Qué pasa, Bueno, Sergio? Pero estás de acuerdo déjenme. conmigo que un poquito alimenta esa fantasía o esa No, paranoia, ¿no? yo no creo que alimente la fantasía o la paranoia, creo que está contando lo que sucede. Efectivamente, Danilo está diciendo que la ciencia es un territorio en donde se construyen convenciones que se llaman paradigmas que van a ser posteriormente falseados para generar nuevos paradigmas. Pero eso no nos vamos a meter. Y en No. medicina, estos son consensos, es decir, consensos que generan acciones terapéuticas. Pero déjenme compartir algo, porque yo creo que vamos a ponerle en la práctica el problema a las personas que nos están viendo, que no son psiquiatras algunos, y algunos están pasando por estos problemas. Voy a compartir pantalla y voy a... O sea, mucha gente tiene esa duda, ¿no? Tiene esa No, duda, pero a dice, ver, pero no, espérate, esto que yo tengo es mi personalidad, o en pero verdad me dicen José, ahora que puede ser una enfermedad, o sea, es verdad. independientemente de que tengan o no esa duda, están metidos en ese embrollo. Es decir, sin tener la duda, uno le dijo que sufre de trastorno bipolar, el otro que le sufre de trastorno límite de la personalidad, y quedan ahí como el fiambre entre dos panes. Es decir, no saben bien de qué lado se lo van a comer. Entonces, me parece... Ahora, pero déjenme hacer este ejercicio. Voy a compartir pantalla, parece que puede ser muy interesante para la gente. Esto que ven acá se llama PubMed y es un sistema computacional de búsqueda de referencias bibliográficas que usamos todos los médicos y que lo provee la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La biblioteca. Una biblioteca. Todos los médicos del mundo buscamos los datos acá. Y fíjense, yo puse trastorno, no hay que poner todas las palabras, se ponen, y puse trastorno límite de la personalidad en inglés, que se llama borderline límite, guías de tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, cuando yo pongo estas palabras, va a pasar lo mismo, porque lo acabo de hacer, me arroja 10 resultados, de las cuales, cuando yo miro, no lo vamos a hacer, en realidad hay 2 guías, y ni siquiera son de trastorno límite de la personalidad. Es decir, que si yo busco guías para manejar el tratamiento farmacológico para personas que tienen el diagnóstico de trastorno borderline de la personalidad, me aparecen 10 resultados. Ahora voy a hacer esto, voy a cambiar y voy a poner bipolar disorder. ¿Ok? Lo mismo. Y me va a aparecer 115 resultados, de los cuales ahora sí son la guía para niños, la guía para mujeres en edad reproductiva o durante la lactancia, los comentarios de las guías, la guía de Europa, la guía de Canadá, la guía de la World Federation de Psiquiatría Biológica,
Es decir, ahora etcétera, sí, etcétera. etcétera, etcétera, y dato, y dato, y dato. Entonces, ¿qué estoy intentando decir con esto? Que si bien hay una discusión y uno podría hablar, a la hora de cocinar, o sea, a la hora de realmente hacerse cargo de la situación, si yo hago el diagnóstico de trastorno borderline, tengo que inventar la receta cada vez que empiezo a tratar a una persona porque no hay guías. En cambio, si hago el diagnóstico de trastorno bipolar, tengo una multitud de guías, todo el tiempo discutidas, todo el tiempo puestas a punto, porque hay kilos de investigación en farmacoterapia del trastorno bipolar o trastornos bipolares y no hay casi ensayos clínicos para el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. ¿Esto está queriendo decir que no existe el trastorno límite de la personalidad? No. Lo que está diciendo es que tienen que saber que un diagnóstico, cuando uno recibe un diagnóstico, uno conlleva a tener un mapa bastante bien trazado de qué hacer, qué no hacer y qué podría suceder, y el otro es un territorio sin mapa. Y eso, disculpen, deja Espera, libre al déjame médico. interrumpirte porque a alguien se le pueden estar parando los pelos con lo que tú dices y puede decir, espera, es un territorio sin mapa para los pastilleros como tú. Bueno, yo no soy Pero a lo pastillero, yo mejor soy médico psiquiatra. yo puedo insultarte porque soy de los mismos que tú, pero Sí, bueno. sí, sí, ya Pero sé, lo ya sé. importante es que para otros, nosotros somos unos pastilleros y por lo tanto a lo mejor están diciendo, espera, hay muchísimos lineamientos de tratamiento, esto es un área de investigación y es un área de acuerdos y de consensos y de reflexiones, es solo que los tratamientos no son biológicos, no son químicos, pero No, son no, tratamientos de otro tipo, son psicoterapéuticos y hay mucho lineamiento, etcétera, etcétera. a eso iba. Por ejemplo, nosotros hemos llegado, para no tener una discusión así filosófica al respecto de este problema, nosotros en ARIA llegamos a la siguiente conclusión. Cuando vemos una persona que no podemos establecer fielmente el diagnóstico de trastorno bipolar y aparece esta situación intermedia entre tener disregulación emocional, tener fluctuaciones emocionales, que es diferente a inestabilidad del humor. Es decir, una cosa son cambios rápidos, bruscos, caprichosos, en general desencadenados por situaciones de estrés, y otra cosa tener cambios que ya son un poco más lentos, de semanas, meses, no de días, horas, y que en general son automáticos y la persona no puede establecer por qué cambia el humor. Esto último es del trastorno bipolar, lo anterior, que se llama la habilidad emocional, es del trastorno de límite de la personalidad, o de, como se lo llama ahora, trastorno de irregulación emocional. La convención es sencilla. Si voy a usar fármacos, y créanme que las personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, en general, la gran mayoría terminan bajo tratamiento farmacológico y bajo un tratamiento farmacológico pesado, no liviano. No es que porque es un trastorno de personalidad los van a medicar liviano, al revés, yo diría lo que termina pasando. Yo tengo que trabajar con evidencia, entonces en general nosotros tratamos farmacológicamente apoyándonos en el paradigma o en el consenso, o sí, en el consenso del trastorno bipolar, y en psicoterapia, donde los datos son mucho mejores que para la farmacoterapia del trastorno límite de personalidad, indicamos la psicoterapia adecuada para trastorno límite de personalidad, sin hacernos tanto complicación por que establecer un diagnóstico al modo de un tatuaje. Al final, el diagnóstico es un elemento que ordena las acciones terapéuticas, y yo lo puedo hacer de manera pragmática y mirando el mejor resultado posible para la persona que está en tratamiento. Y en ese punto me parece que es la convención, no sé si estará bien, lo iremos demostrando con el tiempo, pero ustedes lo saben, la cantidad de datos de farmacoterapia para trastorno límite de la personalidad es absolutamente insuficiente, y más insuficiente aún en relación a la cantidad de fármacos que reciben las personas que fueron diagnosticados de esa manera. O sea, Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a decirlo tal cual como es. En nuestra formación, probablemente la de ustedes también, te dijeron, vaya dándole de todo, de a poco, pruebe todo lo que se le ocurra en la farmacopea de la psicofarmacología porque algo le puede hacer bien. Más o menos ese es el lineamiento de lo que está descrito para trastorno limítrofe de personalidad. Pero, pero Danilo, ¿por qué puede ser importante que
efectivamente se cometa el error de llamar un trastorno de personalidad. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir que alguien se lleve el diagnóstico y el tratamiento, ¿no?, de un trastorno limítrofe, cuando en realidad lo que supongamos que sabemos, porque hay una autopsia posterior, conocimos el caso cómo evolucionó, y sabemos que lo que había finalmente, que había un trastorno de bipolar, un trastorno anímico de tipo bipolar? ¿Por qué puede ser relevante esa disquisición? Por muchas razones, digamos, pero siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando hace un rato, la disquisición o la dificultad es una dificultad, a ver, no aparente, pero es una dificultad en un plano superficial, ¿ya? ¿En qué sentido, digamos? En el sentido de que la confusión de trastorno bipolar y trastorno límite de personalidad viene de los síntomas que pueden desplegar las personas que tienen trastorno límite de Te pido que personalidad y expliques eso trastorno un poco bipolar. para la gente que no son especialistas y que nos están escuchando hoy día. Lo que pasa es que para el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, ¿ya?, nosotros utilizamos distintas convenciones. La que más utilizamos es adherir a ciertas categorías diagnósticas y sus criterios diagnósticos. Y los trastornos de personalidad se caracterizan por una serie de cosas a nivel sintomático, a nivel de sus síntomas, ¿ya?, por la habilidad emocional, por inestabilidad afectiva, por descontrol de impulsos, etcétera, etcétera, por distintos tipos de síntomas que se parecen o que también pueden darse en el contexto de un trastorno bipolar, ¿ya? Después vamos a hablar de que también una persona puede tener las dos cosas, digamos, si estamos hablando de cosas distintas, ¿ya? Y con alguna frecuencia, y con alguna no Exacto. menor frecuencia, digamos. Pero ese nivel, el nivel de diagnosticar el trastorno de personalidad por sus síntomas, es el nivel superficial, ¿ah?, de abordar la personalidad, porque cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad, el objeto que hay de fondo es la personalidad, es la manera de ser, ¿ya?, que a su vez es un constructo que está definido por una serie de otros subconstructos más profundos, digamos, que tienen que ver con aspectos temperamentales, del desarrollo, de la identidad, de la forma en la cual uno reacciona, de los mecanismos de defensa que uno pueda tener, etcétera, etcétera, lo cual tiene un hilo o tiene un background, tiene un bagaje conceptual que tiene un hilo que se sustenta en los trastornos de personalidad, ¿verdad? Si eso fuera así, o en la personalidad. pero si eso fuera así, uh-huh, no debiera cometerse el error. exacto. Y desde ¿Por mi qué punto, ocurre que a nosotros nos han llegado tantas veces pacientes que han sido tratados por alguien como un trastorno limítrofe de personalidad por 10 años, por 15 años, y cuando uno mira el cuadro entero dice, no, pero espérate, y la bipolaridad, no, bipolaridad nunca me dijeron que yo bueno, podría haber tenido bipolaridad. Bueno, ¿qué es el asunto? Es el asunto, José. El asunto es que, para ponerlo en términos así bien prácticos, la personalidad es la personalidad y el ánimo es el ánimo. O Esa sea, frase es de Danilo, ¿eh? uno no debiese confundir ambas cosas, ¿ah? O sea, no, porque operan en lugares distintos, digamos. Entonces, ¿cómo puedo confundir un trastorno del ánimo con la personalidad de alguien, digamos? Es absurdo. Los puedo confundir solo si lo estoy mirando desde un nivel superficial, ¿ya? Solo si lo estoy mirando de un nivel superficial. Es como si un cardiólogo, digamos, no pudiera distinguir entre una esternocondritis de un infarto, digamos. Sí, se parecen, pero la verdad es que una cosa opera de una manera y la otra de otra. Danilo, Ahora, pero eso podría ser muy ofensivo lo que tú dices. ¿En qué sentido? no, ¿por qué? Pero escúchame, pero escúchame. ¿Cómo hacer? Si tú, a ver, para hablar las cosas por su nombre, tenemos una cierta complicación con nuestros colegas psiquiatras y psicólogos que trabajan en la orientación más ortodoxa o como se llame, de los lineamientos más psicoanalíticos. ¿En qué sentido? No porque tengamos un conflicto así genético, tenemos un conflicto fundamentalmente en esto, en el hecho de que alguien, psiquiatra o psicólogo de orientación psicoanalítica, podría estar tratando a un paciente por limítrofe, con un tratamiento a lo mejor de muchos años por limítrofe, por gravemente limítrofe, y podría ese profesional pasar por alto que tenía concomitantemente, o peor aún, eso ya sería espantoso, que lo que explicaba su conducta y su cuadro clínico a través de todo era un trastorno del ánimo.
Era un trastorno bipolar. Entonces, perdón, pero tú dices, es que eso puede ocurrir solo si el que está mirando los síntomas de la personalidad los está mirando superficialmente. No dije Perdón, eso. No, no perdón. dije eso. Por encima, no Ese no entiendo. A es, ver. no, ese no es el error. Lo que dije yo es que la confusión solo se da en un nivel superficial cuando tú estás hablando de los síntomas, porque ahí hay síntomas que se sobrelapan, digamos. La inestabilidad anímica que puede ser, que puede ser a lo mejor no es de momento a momento, a lo mejor es de día a día, a lo mejor son ciclos rápidos, a lo mejor es la irritabilidad, la impulsividad, la expresión excesiva de ciertos afectos, etcétera, etcétera, la suicidalidad, todos aspectos que efectivamente pueden estar en el trastorno límite de personalidad y en el trastorno bipolar, ¿ya? Pero esa es la descripción de los síntomas. Cuando estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de un constructo que es mucho más complejo que solamente esas manifestaciones, ¿ya? Y cuando estamos hablando del ánimo, estamos hablando de una cierta manera en la cual se mueve el ánimo, de que se mueve ese tejido, que estamos hablando de cómo persiste, cómo cambian los síntomas neurovegetativos, el sueño, el apetito, la concentración, la memoria, la motilidad, la velocidad del pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando. Son cosas distintas. Está bien. Entonces, Pero... espérate, entonces, ¿cuál es el punto? Y ahí vuelvo a lo que dije en un principio, que nosotros tenemos paradigmas donde funcionamos. Y lo voy a mirar del otro punto de vista, no lo voy a mirar del punto de vista Oiga, no me hablen complicado, psicólogo. hablen. Cuando yo estoy sentado con un paciente y le pregunto cómo duerme, y el paciente me va a contar y yo le voy a creer, yo voy a estar mirando un ámbito de su existencia, un ámbito de su vida, un ámbito de su vivir, de su vivenciar, ¿ya? Y efectivamente voy a estar ciego, probablemente, a los aspectos más profundos o más complejos de la personalidad, ¿ya? Por cierto. Entonces, yo voy a estar con mis antenas puestas en poder diagnosticar el ánimo, y si tiene un trastorno bipolar o no tiene un trastorno bipolar, y como uno se dedica a eso, lo puede distinguir con cierta, no es tan fácil, pero se puede distinguir con cierta claridad, pero probablemente voy a estar ciego para ver cuáles son los aspectos de la personalidad que pueden decir si efectivamente está o cumple elementos para decir que tiene un trastorno límite de personalidad, o narcisista de personalidad, o antisocial de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido voy a estar ciego a eso. O sea, mi rango de acción va a estar puesto en el ánimo, ¿ya? Y lo mismo creo que pasa del otro lado. Esa es mi opinión así respecto a cómo creo que opera. Lo mismo pasa del otro lado. Si yo estoy mirando la personalidad del paciente, ¿ya? Como un ajedrecista que mira el panel completo, ¿ah? Que mira, este movió su pieza así, yo creo que esto está pasando así, le voy a preguntar esto, a ver qué es lo que me dice, y esto me produjo tal cosa, entonces creo yo que está mirando las cosas desde una perspectiva que es distinta al paradigma en cual eso a lo mejor me lleva a diagnosticar un trastorno de personalidad, pero eso en ningún caso me va a permitir diagnosticar si el paciente tiene un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque no le preguntó cómo dormía, no le preguntó cómo era la velocidad de su pensamiento, no le preguntó muchas otras cosas específicas que van a ser el diagnóstico. Entonces, si estoy mirando la personalidad, soy ciego a lo otro. Quedó claro el punto, quedó claro. Pero tú todavía suenas como si es que se hiciera la pega bien, no debiera producirse este problema. Bueno, pero déjenme... Y sí se produce. Y sí se produce mucho. Bueno, déjenme bajarlo a tierra un poco. Déjame leer, sí, tenemos un par de comentarios de nuestra amiga Francisca que nos pide que demos algunas características más claras de lo que es el trastorno límite y si hay más de una forma del trastorno. Y lo otro es que Verónica Steiner, ¿no es cierto?, psicóloga, nos comenta que el diagnóstico del trastorno de personalidad debe hacerse estudiando las estructuras psíquicas internas. Bueno, desde ese lugar, ambas patologías pueden coexistir absolutamente de acuerdo. Bueno, Sergio Trejilevich. Pueden coexistir, pero no. A ver, ¿por qué digo? ¿Cómo es eso? Bueno, primero, vamos a bajar a tierra un poco lo que dice Danilo. Cuando digo bajar a tierra, no digo hacerlo más sencillo. Digo ponerlo. Hay algunas cosas que están mal, es decir, que están fuera de discusión. Por ejemplo, si yo tengo una persona que encima generalmente va a ser joven, que tiene características de su conducta, de sus alteraciones de conducta, que no son muy difíciles de definir si es de un trastorno límite de personalidad
o de un trastorno bipolar no especificado o tipo 2, pongamos, que son las formas que suelen solaparse, donde no hay manías claras, depresiones claras, hay mucha inestabilidad del ánimo, hay suicidabilidad, irritabilidad, y todo está mezclado porque los episodios son mixtos. Está bien, yo entiendo que podamos tener un problema. Ahora, supongamos que esa chica, la madre sufre de trastorno bipolar. No hay posibilidad de hacer el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Pues sería lo mismo que decir que un perrito tuvo un gatito. No hay manera. ¿Por qué? Pues es una enfermedad muy genética el trastorno bipolar. Pero qué excesivo. Bueno, digo, porque vamos. Lo mismo, si la persona tuvo una manía o tuvo una hipomanía, y yo puedo identificar un periodo significativo de tiempo donde hubo una alteración, en donde lejos de haber mucha ambivalencia y labilidad, hubo un claro momento en donde estuvo firmemente deprimido, firmemente acelerado, con una distorsión de la conducta muy armónica, es decir, con poca variabilidad, muy claro que fue una hipomanía, es un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque así lo dicen todos los manuales en la actualidad, porque ahí hay consenso. Yo digo esto porque haciendo eso, la cantidad de errores se reduce mucho. Y lo que está diciendo Danilo es que si yo voy a ir a buscar trastorno de personalidad, me voy a olvidar de preguntarle qué sufre la madre o la abuela o la prima, y es un dato importantísimo. Y si no voy a buscar con la HCL32, el Muchat o el gráfico vital. Habla en castellano, No, sí. o sea, si no voy a buscar los episodios concretos, también me los voy a olvidar de encontrar y voy a quedar confundido por la espuma. Pero si dentro de la espuma hay episodios, es un trastorno bipolar. Ya, aclaremos entonces. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona, está todo el tiempo fluctuando, ¿no? Y se enamora mucho de un chico y después se le pasa y después se quiere suicidar y después se corta y después sube de peso y después baja de peso, se enoja con los padres. Sí, bueno, nada, es un desastre, evidentemente la situación es grave. Pero si de golpe uno pregunta, no, mire, a los 19 años, antes de irse de viaje egresado, estuvo 2 meses prácticamente sin dormir, cambió totalmente, estaba muy segura, prácticamente no se peleaba, salía todo el día. Ya está. Bueno, pero eso hay que ir a buscarlo, eso no emerge en la conversación libre, hay que ir a buscarlo y hacer un interrogatorio que es muy difícil y que lleva horas hasta encontrarlo. Y hay que ir a buscarlo, no esperar que aparezca, porque la gente no es que estudia medicina antes de ir al psiquiatra, entonces si no sería muy fácil el trabajo. Sí, ahora, para ser abogado del diablo, ahora termino. Ahora supongamos que esta chica se interrogó y no hay genética, no hay episodios claros y la cosa no marcha. Y entonces viene a una consulta, como dicen ustedes, con un animólogo, es decir, con un experto en trastorno bipolar. La contestación va a ser pragmática, es la que le decía antes. Miren, ante la duda, el mejor diagnóstico para gobernar los fármacos es el de trastorno bipolar. ¿Por qué? Bueno, porque ante la duda yo tengo que tomar una decisión pragmática y siempre la tengo que tomar por aquel lugar en donde tengo más chances de recuperación y no menos chances de recuperación. Y con esto digo lo último y sé que la embarro. El otro problema con los trastornos de personalidad que a mí me molesta es que sean de personalidad. Y mucha gente dice, no, pero eso es mejor. No, es peor. ¿Por qué? Pues la personalidad es como el color de pelo, la forma de la cara, la altura, son rasgos personales que nos identifican. La personalidad viene en el paquete de base, es el hardware, es decir, es lo que nos toca. Entonces, tener un trastorno de uno mismo no es tan agradable. En cambio, el trastorno bipolar es algo que a uno le pasa y que se puede dejar de pasar. Si uno lo puede controlar. De la otra manera, uno en el fondo tiene que aprender a pensar de que podría ser una otra persona. Es decir, y de hecho, dentro del mundo de la gente que está manejando el trastorno límite de personalidad, por ejemplo, el mundo DBT o la gente que hace DBT, están llevando esto a llamarlo de otra manera, es decir, a sacar la idea de personalidad, porque es sumamente estigmatizante. Es decir, entonces, y con respecto a esto de la introspección y la inspección del mundo profundo, déjenme decirles una cosa. Nosotros vemos todo el tiempo, ustedes también, o sea, lo digo, la gente que vive con trastorno bipolar, que puede empezar muy temprano en la vida, cosa que no el trastorno límite de personalidad, que normalmente tiene que empezar desde la adolescencia para adelante, y que toda la vida ha tenido una regulación anímica de su humor inadecuada y responde
ineficientemente y tiene periodos de manía, y periodos de depresión y periodos mixtos, la personalidad se le hace bolsa. Y empieza a tener un modo fallido de relacionarse con los demás, o en todo caso un modo que intenta ser eficiente con un ánimo tan fluctuante como el que sufre una persona con trastorno bipolar. Y es impresionante cuando uno diagnostica el trastorno bipolar y logra generar estabilidad, cómo se evanece los límites de la personalidad que tenía y empieza a circular como una persona normal. Es decir, con una persona que puede tener una emocionalidad con los demás totalmente regulada. Entonces, es imposible hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad si hay sospecha de un trastorno del humor previo, porque jerárquicamente no son lo mismo. No sé si eso se entendió. Sí. Se entiende. Pero también se entiende que el hombre es argentino y que tiene una cantidad de cosas en la piel respecto de algunas maneras de aproximarse a esto, históricas de la psiquiatría o del psicoanálisis, ¿no? Estamos hablando de gente muy joven, muy joven, muy joven, chicas pues son en general mujeres, acá no es de machista, es que 70-80% de las personas que reciben el diagnóstico de trastorno límite son mujeres, muy jóvenes, en donde se les juega todo. La sexualidad, el modo en que se llevan con los demás, el riesgo suicida, etc. Entonces, cometer errores es muy erróneo. Sí. Un segundito, Danilo. Lo que pasa es que además cuando Sergio dice lo que dice, además de uno clarito tenerla, de decir, yo sí tengo que tener algo, prefiero tener un trastorno bipolar y no un trastorno de personalidad, y si un hijo mío va a tener una de las dos, prefiero que sea bipolar y que no. Sí, eso está claro, ¿no? Porque, no, está claro, sí. Pero eso no basta, digamos, para decir, como eso es así, prefiero tratarlo como si fuera. Porque de todas maneras, habrá muchos casos, y este es un punto muy importante, en donde tendrá un costo muy grande errar en el sentido de no ver la patología. Hay que preguntárselo directamente. ¿Cuán grave es que alguien sea tratado como limítrofe a lo mejor toda la vida y que teniendo un trastorno bipolar, del espectro bipolar, no fue visto, no fue diagnosticado y no fue tratado? Eso es muy grave, pero al revés te parece que es más grave, porque yo creo que al revés no es más grave. A ver, esta es una discusión muy antigua y se ha puesto así finalmente. Y yo diría que por mucho tiempo los animólogos decíamos, yo prefiero errar hacia este lado porque es muchísimo más grave. Porque además al limítrofe o a la persona limítrofe le van a dar antidepresivos a pasto, sabiendo que con eso van a dañar el trastorno bipolar, le van a dar de todo y muchos de esos tratamientos van a ser en contra de su desarrollo, de su pronóstico. Antidepresivos y antipsicóticos. No, por supuesto, le van a dar de todo, por lo menos antidepresivos seguro, ¿no? Pero la cuestión ahí también es no olvidarse de que tratar como bipolar estrictamente a alguien que tiene un trastorno bipolar, suponte, que si no lo tiene ya, eso es iatrogenia, como yo no debo tratar como bipolar a alguien que no tiene un trastorno bipolar, le voy a dar remedios que no necesita, que no le van a ayudar, pero supongamos que trato como bipolar a alguien que tiene un cuadro bipolar, pero tiene o no tiene un costo ignorar o pasar por alto que además es limítrofe, que es profundamente limítrofe y que a lo mejor el tratante lo decide ignorar porque considera que jerárquicamente, como dices tú, primero está el tema anímico. Entonces, yo sostendría, sí entiendo, pero yo quiero ser abogado del diablo, yo sostendría hoy día, antiguamente a lo mejor lo vi de otra forma, de que hay un costo asociado que puede ser muy grave en no identificar aspectos estructurales de la personalidad de alguien que pudieran ser muy patológicos y poner todas las cartas sobre la patología y la farmacoterapia y todo lo demás que puede ser incluso mal utilizado por el paciente, que tiene una pega, que tiene un trabajo que hacer con su personalidad o que tiene un resguardo que tomar u otros tienen un resguardo que tomar respecto de esa persona y que tú no les estás dando esa herramienta al negarle un diagnóstico en el caso de que teniendo una personalidad limítrofe uno lo omita o no lo vea o hipertrofie todo en base al problema anímico y no logre identificar lo otro. Pero mira, José, acá Andrea Oxenberg hace un muy buen comentario que es a lo que viene vos. Dice, en el mundo ideal... Es una psicóloga muy conocida y querida por nosotros. Bueno, entonces,
Doblemente muy buen comentario. Así, todo muy, muy justo. Y que sabe muchísimo de ánimo también. Dice, en el mundo ideal el diagnóstico debiera hacerse a priori, pero en el mundo real vemos muchas veces el diagnóstico se hace a posteriori. Todos conocemos tantas personas que no se curaron de su inestabilidad anímica con estabilizador del ánimo, o sea, con fármacos, entonces era limítrofe. Pero yo voy a, voy a disentir levemente con ella y voy a hacer una analogía, que es el tema del déficit de atención del adulto y el déficit de atención del niño. Un niño que rápidamente se diagnostica su déficit de atención y se le da metilfenidato, el fármaco que sea, capaz con eso es suficiente para que tenga una escolaridad y una socialidad absolutamente normal. Pero un adulto que ha vivido muchos años y los años críticos de su vida con ADD, cuando uno le da el metilfenidato, además de eso hay que reeducarlo, porque ya en realidad tiene incorporado todo un sistema de conductas ajustados a tener ADD, no a no tener ADD. Entonces, la verdad es que no somos tan obtusos la gente que hacemos trastorno bipolar. Cuando vemos una persona que diagnosticamos con trastorno bipolar y sigue teniendo inestabilidad anímica o respuestas emocionales masivas o mala regulación interpersonal, sin hacer ninguna pirueta diagnóstica, ni cambiar de vestidura, ni cambiar, lo mandamos al taller de regulación emocional, lo tallamos al taller de habilidades interpersonales, o hacen DBT, porque al final del día lo que hay que identificar cuál es el mejor modo de tratar a esa persona y ser absolutamente pragmático. Yo lo que estoy diciendo es que los fármacos, que son potencialmente muy beneficiosos, pero también potencialmente muy dañinos, hay que manejarlos con el criterio más estricto posible. Entonces, la psicoterapia, yo a esta altura, o tenemos mucho más pacientes en área en sistemas de tratamiento DBT que en psicoeducación tradicional. Esto hoy, si yo tuviera que hacer, creo que a usted le está pasando lo mismo. Es decir, bueno, pero porque DBT ha ido adquiriendo también un espacio para las desregulaciones anímicas y no lo hace mal, digamos. Es que sí, claro. ¿Cómo no voy a tener una regulación, cómo no voy a tener una disregulación afectiva si sufro disregulación emocional? Porque jerárquicamente el afecto es la expresión del humor, es decir, la expresión consciente y narrativa del humor. Entonces, si todo el tiempo mi base se movió, mi narración de mí mismo obviamente que va a estar totalmente afectada. Justo. Oye, a propósito, María Isabel hace un comentario interesante y dice, hay ciertas particularidades que compartan las personalidades de las personas con trastorno bipolar. A propósito de lo que decías tú, Sergio, por lo menos aquellos que han sido bipolares desde temprano en su vida, muchos lo son, sin diagnóstico, van a compartir algo así como, podríamos inventarlo hoy día, algo así como trastorno de personalidad secundario a ser bipolar desde chico. Bueno, mira, acabas de decir algo genial. La gente que de golpe a los 25 años, tras estar perfecto, debuta con una manía o una depresión, todos estos problemas no los tiene, porque hay un montón de gente con trastorno bipolar que tiene, sin tener disregulación previa, me refiero a inestabilidad del ánimo, de golpe hace una manía y empieza a tener... Esos andan perfectos. Porque sí, no tienen... ese está clarito, ese lo diagnostica el portero de la clínica. Pero también porque cuando está bien, no sigue teniendo todas las cosas adquiridas tras años. Entonces aclaremos, ¿no? Que el bipolar que es sanito y parejito de personalidad y que cuando no está en un episodio es más sano que un yogur y tiene una estructura envidiable, no es ni neurótico, está fácil. Ahí no hay por dónde perderse. El limítrofe, la persona limítrofe que tiene todos los elementos propios de ese cuadro, ¿no es cierto? Nunca episódico, siempre es tónico, es permanente, no hay episodio de nada, no están los elementos genéticos, no están los elementos estacionales, no hay respuesta a fármaco alguna, también está más o menos fácil. Quizás estamos hablando acá, y yo creo que es el propósito de este capítulo, estamos hablando de cuando la cosa es más compleja, de cuando, como decía Danilo al comienzo, como cuando todos estos síntomas propios de la trastorno limítrofe y todos estos síntomas propios de la bipolaridad en algún momento de ella se sobreponen por completo. Yo creo que no hay un solo síntoma
que puede ser propio del trastorno limítrofe personal, que yo no pudiera decir, bueno, pero, perdón, en una persona que está mixta o que viene de no sé qué, o que primero se enamoró y estaba súper expansivo y después entonces se deprimió. Ahí están todos los mecanismos de defensa propios de a lo mejor esa estructura de personalidad, pero que se están manifestando producto de las oscilaciones del ánimo. Y tú decías al comienzo, Sergio, sí, pero son más lentas, son más... Bueno, pero todos sabemos que el campo nuestro de los trastornos bipolares se puso mucho más complicado hace ya mucho tiempo y hoy día hablamos del ciclaje ultra rápido, de ciclaje ultradiano dentro del mismo día, con oscilaciones, ¿no es cierto?, diurnas, etc. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? De la complejidad que pudiera tener el pasar por alto el uno o el otro de los diagnósticos en personas que se podrían estar mostrando ante los profesionales, ante su familia y ante sí mismos de una forma que no es evidente que son bipolares o que no es evidente que sean limítrofes, ¿sí? Y ahí, perdón, quiero decir esto solamente y te paso la palabra a Danilo, yo creo que al final lo que va quedando claro es que si la pega del psiquiatra animólogo se hace bien, con lo difícil que es encontrar esa aguja en un pajar, encontrar la exacerbación energética, anímica de un momento determinado, que puede haber sido en el pasado, etc. Pero si esa pega se hace bien, no debiera haber ninguna controversia, porque lo que nos enteraríamos es de que muchos bipolares pueden ser, perdón, muchos limítrofes son también bipolares. Y la única complicación que puede haber para esto que estoy diciendo es cuando no tenemos consenso de algunas cosas, que es fundamental que lo haya. Y aquí es donde nos peleamos nosotros dentro de nuestra disciplina. Como dice Sergio recién, si una persona hace síntomas hipomaníacos y no duerme durante una semana o 2 semanas, o duerme mucho menos y habla más rápido y su mente está claramente facilitada y actúa con una impulsividad que no lo caracteriza, etcétera, 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 eso no puede ser imitado por un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad no tiene derecho a tener un episodio como eso sin dejar de llamarse, en ese momento por lo menos, una manifestación de trastorno de personalidad. Los cambios energéticos cuando alcanzan un cierto nivel, ciertos decibeles, alteran la neurovegetatividad, es decir, las energías corporales, los ciclos biológicos corporales, ya no pertenecen al mundo, o sea, ya no pueden ser llamados de ninguna forma que no incluya que eso es un episodio mayor del ánimo. Algo ahí se modificó y esa persona se va a hacer acreedora a un diagnóstico de trastorno anímico, así sea el individuo más limítrofe del planeta. Además, no sé si están de acuerdo conmigo. Sí. Sí, lo que pasa es que... Ok, Danilo. Sí, déjame volver sobre mi disquisición quizá un poco más conceptual y teórica, digamos, pero que yo creo que es relevante porque está a la base de los errores diagnósticos, digamos, que tiene que ver de nuevo con los settings y con los modelos que utilizamos para ver las distintas condiciones, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno está en el setting, o cuando uno está viendo pacientes con trastornos del ánimo, efectivamente voy a ser ciego a cuáles son los aspectos más complejos y más profundos de la personalidad, y de hecho, Eso está claro. mejor me resto de pronunciarme respecto a la personalidad de esa persona, ¿ya? Más bien puedo decir, hay aspectos que se me quedan por fuera de lo que yo estoy viendo y que no andan bien y que probablemente necesito que alguien más me ayude a ver esos aspectos. Y ahí probablemente me voy a apoyar en un colega o en un colega psicólogo, psiquiatra, quien pueda mirar esos aspectos, digamos, de esa manera. Del otro lado, cuando alguien está viendo a la persona desde los aspectos de la personalidad, va a ser ciego, no solamente porque no pregunte, no solamente porque no pregunte cómo duerme y todo lo demás y que después pueda chequear el tema con un checklist, así de con una escala, sino que va a ser ciego probablemente los aspectos que tienen que ver con los aspectos más psicopatológicos del ánimo. ¿Por qué? Porque probablemente va a estar, voy a hacer voy a usar palabras más técnicas, probablemente va a estar o interpretando las cosas o mirando las cosas de una forma que de nuevo le va a impedir mirar el ánimo de una manera. Entonces,
en ese sentido, digamos, cuando hay muchas personas que están siendo diagnosticadas con trastorno límite de personalidad y que efectivamente no se están viendo los aspectos del ánimo y que puede explicar todo, ¿ya?, lo que le ocurre a una persona, efectivamente pueden haber varias maneras en que esa persona se puede estar equivocando, puede estar ciega. Por ejemplo, lo que más vemos nosotros es cuando se diagnostica a una persona cuando está en un episodio, por ejemplo, ¿ya? Sí. Personas que están deprimidas Perdona, y explica llegan... mejor. Que se diagnostique un trastorno de personalidad en una persona que está cursando un episodio mayor del ánimo, dices tú. Lo hace Exacto. todo el tiempo. Y Todo el tiempo. eso tú dices es ilegal, está prohibido. Sí, Sí, no sé si ilegal, pero debería hacerlo, digamos. No sé, debería hacerlo. No se hace, ¿ya? No se hace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay datos sobre ello, que las personas cuando están en un episodio, en las escalas de personalidad, cuando se evalúa la personalidad, pueden marcar o pueden verse muy limítrofes, y cuando esa persona se recupera, ya no está así. ¿Para qué hablar cuando está hipomaníaca, cuando está mixta o cuando está eufórica propiamente tal, ¿ya? Entonces, uno ve personas que han sido diagnosticadas con trastorno de personalidad cuando están en un episodio, ¿ya? Otra cosa que ocurre y que lamentablemente la hemos estado viendo, Sergio lo ha mencionado varias veces, tú también, en personas jóvenes, cuando de pronto una persona debuta, o cuando un adolescente entre 3 y 18 años, debuta cortándose, o debuta con alguna manifestación conductual intensa, ¿ya? Y lo van a ver y dicen, no, trastorno de personalidad. O sea, a ver, espérate, hace 2 meses este niño, digamos, este adolescente, funcionaba bien, estaba en su casa, era así, y ahora tiene el trastorno súbito de la personalidad, digamos. Trastorno No, eso súbito de la también personalidad, sí, claro. eso es muy raro, digamos, ¿no? O Es sea, un rubio de no, golpe. Se exacto, hizo rubio de se limitrofeó así de una, digamos, de un mes para otro. Entonces, efectivamente, lo que estoy haciendo, digamos, son ejemplos de cómo, si yo estoy, como dicen, si yo soy martillo, todos tienen cara de clavo. Y eso aplica a los que tienen por martillo, digamos, el diagnóstico de trastorno de la personalidad, y aplica también para nosotros, digamos, aplica para nosotros de que, efectivamente, si nosotros estamos viendo trastorno bipolar, vamos a encontrar trastorno bipolar. Y si lo hacemos bien, vamos a también poder descartar trastorno de personalidad y vamos a poder hacer otros diagnósticos también. Y aquello que nos quede fuera, probablemente vamos a tener que derivarlo para que otro lo mire desde otra perspectiva, ¿ya? Pero probablemente el diagnóstico positivo de trastorno de personalidad y en ese sentido la comorbilidad, es decir, que esta persona tiene trastorno de personalidad y además tiene un trastorno bipolar, probablemente va a requerir la participación de más de una persona en poder mirar y en poder guiar y orientar a esa persona, digamos. No sé si se explicó o puede ser muy complejo. Sí. No. Fíjate que algunos asesores de nuestro programa me están diciendo por interno, perdón que los colores se me están desregulando, ¿eh? Pero me están diciendo, me están diciendo por interno, no, me están diciendo por interno que estamos hablando medio críptico hoy día. ¿Eh? Bueno, por eso. Y acá está preguntando Cecilia la pregunta del millón. ¿Cuáles son las diferencias entre trastorno límite y trastorno bipolar? Es muy difícil responder, pero 2 cosas básicas. Tanto el trastorno límite como el trastorno bipolar van a dar muestra de disregulación emocional, afectiva, conductual. Es decir, uno va a ver que la respuesta es inadecuada en intensidad, calidad y tiempo frente a diferentes problemas. Es decir, uno va a sentir que la persona no regula bien sus emociones. Vamos a dejarlo así, yo creo que es suficiente. Lo que hacemos los psiquiatras y los psicólogos es que en este contexto de disregulación, en donde aparecen suicidios, cortes, peleas escandalosas, fugas, pérdida de funcionalidad, etc., para la manera más sencilla de diagnosticar trastorno bipolar es encontrar lo que llaman episodios maníacos o depresivos. Y esto se hace haciendo un interrogatorio profundo y buscando periodos de tiempo significativos que en general son de más de una semana, pueden ser menos, pero vamos a dejarlo así, en donde la persona esté consistentemente en un estado de anímico. Ahora, vamos a de exaltación. De exaltación o depresión. El problema es que en el trastorno bipolar puede haber episodios mixtos, puede haber mezcla de depresión y manía, y eso parece más disregulación.
Pero esto es lo que dice Danilo, el entrenamiento hace a los profesionales y eso se permite ver, se permite. Hay casos que son muy difíciles, hay casos que son imposibles, hay casos que realmente son para debate infinito, pero la mayoría no son para debate infinito. Este ejercicio de buscar genes, es decir, vuelvo a decir, es una enfermedad genética. Si mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo tiene trastorno bipolar, yo no voy a tener trastorno límite de personalidad, voy a tener trastorno No, bipolar. no estoy de acuerdo contigo, Sergio. Definitivamente no estoy de acuerdo contigo. No, porque si mi madre es bipolar y de paso por ser bipolar me generó una vida muy, muy compleja en mi infancia, etcétera, etcétera. Yo puedo ser bipolar porque lo heredo también como ella, digamos, pero tengo todo el derecho, como lo tiene cualquiera, de desarrollar un trastorno límite de personalidad. ¿Le darías antidepresivos? No, porque si se deprime, ojo, eso es otro tema, porque si se deprime, ella ya entonces debe ser tomada como una paciente del espectro bipolar, porque tener un padre bipolar y deprimirse en la vida, sobre todo si eres joven, debiera ya poner en alerta al sistema de salud mental y decir a esta persona, sí, por supuesto, no. El diagnóstico es para ver qué hago con el tratamiento. Si esta mujer tiene personalidad bipolar, como vos decís, porque sí, pero tiene un padre, una madre, un hermano, un hijo con trastorno bipolar, no importa que tenga todos los criterios de trastorno límite de personalidad y yo no encontré ningún episodio, lo trato como un bipolar. Farmacológicamente estoy de acuerdo. Y eso voy, es decir, sí. Al final del día, yo digo porque... Sí, pero recuerda que mucho de lo que logramos hacer nosotros con nuestros pacientes, de ayudar a nuestros pacientes, es porque les mostramos un esquema de cómo les funciona el problema. Es porque a veces no se lo resolvemos, pero les mostramos cómo ocurre y pueden administrarlo mejor. Si yo no le logro describir a alguien que tiene un problema importante en su estructura de personalidad, no se enteró jamás de aquello y sigue creyendo que le faltó litio, que le subieron el litio, que le bajaron aquello y nada más, yo digo, ahí pudiera haber un despropósito. Eso es todo. Bueno, pero está bien. Yo entiendo lo que está diciendo. Yo lo que digo es, primero pensar que la gente que maneja la medicación ignora todos los otros elementos que configuran la vida de una persona es nada. No es cierto. No es cierto. Entre otras cosas, no es cierto porque se muere de hambre esa persona, porque estar indicando un fármaco sin tener en cuenta los aspectos de personalidad, culturales, ideológicos de la persona, nada, es el fracaso asegurado. Entonces, todos desarrollamos esos criterios, o sea, y no ni siquiera por ideología, simplemente por sobrevivencia, es decir, por lograr un poco de eficiencia. Pero lo que voy yo, y esto es lo que a mí me gustaría transmitir, capaz lo estamos haciendo, es tener trastorno límite de la personalidad no es ni mejor ni peor que tener trastorno bipolar, ambas cosas son igual de horribles. Pero a la hora de recibir fármacos, un diagnóstico es mejor que el otro, un diagnóstico está más consolidado en información que el otro. Entonces, ante la duda, yo para mí mismo, para mis hijos, para mis seres queridos, preferiría en de incertidumbre avanzar con el diagnóstico de trastorno bipolar que el trastorno límite, para gobernar fármacos. Hoy en día, como vos bien dijiste, José, la psicoterapia, por suerte, ha avanzado tanto, nos falta decir que es DBT, ¿no? Sí. Está diciendo, ha avanzado tanto y estamos tanto más plásticos para manejar la psicoterapia, ya no somos o psicoanalistas o terapistas, no somos hinchas de fútbol, somos personas que elegimos las psicoterapias en función de la necesidad de cada persona en particular. Yo creo que entonces el debate empieza a perder fuerza. Entonces, yo creo que el mensaje es, guarda con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad en la medida que se ofrece como una alternativa blanda al diagnóstico de trastorno bipolar. No puedo estar más de acuerdo. Si ese es el mensaje, es la cautela que debiera existir para hacer ese diagnóstico es mayor que el que existe hoy día todavía en nuestro medio y en nuestra comunidad profesional. Pero vos sabés que hay muchos colegas que les ofrecen el diagnóstico, no, trastorno bipolar todavía no, por ahora usted tiene un trastorno de personalidad. No, cáncer no, lo que usted tiene es un accidente cerebrovascular. Ni lo uno ni lo otro, muchachos. No me cambie el tigre por león, porque es lo mismo. Sí. Daniela comienza a torturarnos por el tiempo que se nos fue y se nos fue. Pero Danilo DBT. Y es verdad que hoy día nos
nos fuimos sumergiendo en las complejidades también del tema, la gente de repente se olvida que nosotros somos psiquiatras, animólogos, y que esa es nuestra área de mayor capacidad de comunicarles y digamos, de educar o de aclarar conceptos, y nos piden de repente que nos metamos, como dice ahí, ¿por qué no explican mejor lo que es el trastorno limítrofe de personalidad? Pues si ustedes son psiquiatras, sí, pero si nos ponemos nosotros a ocupar este espacio para explicar los aspectos más psicodinámicos de la personalidad y todo, no lo vamos a hacer muy bien. A lo mejor este es un tema al que debiéramos volver, y no descartaría que invitáramos a algún colega que pudiera hacernos la contraparte, digamos, o el contrapunto, con una mirada que va más profunda desde el tema estructural, o de estilo de personalidad, o de 3 mecanismo contra de 1. defensa. Y además 3 contra 1 y le damos capote acá, claro. Pero antes de cortar, Francisca hace una muy buena pregunta. ¿El TLP no era como el color de los ojos? Sí, tiene razón, eso es lo que decía Danilo. Estaba haciendo un chiste, Danilo. Hay gente que de golpe le da el TLP, y eso no puede ser. O sea, no, es que aclaren eso. Sí, el punto es el siguiente: es como el color de ojos, pero no se adquiere al nacer. Se adquiere cuando termina de fraguarse la estructura de personalidad después de la adolescencia, en la juventud temprana. Entonces, efectivamente, una vez que se fragua, sí, quedó el color que quedó. Y eso debiera ser permanente. Aquí hay un tema que podríamos volver a discutirlo, y es cuando tú dices, pero no puede ser que pase por época y que de repente se puso limítrofe y de repente se le quitó. Bueno, probablemente los que se dedican a ese tema dirán que también los limítrofes tienen crisis, en donde se desestructuran mucho más, y tienen periodos en donde logran un funcionamiento más alto, por decirlo así, o menos limítrofe. Bueno, es complejo, pero para rescatar ese punto, ¿no? El color de ojo es verdadero con el tema de la personalidad. Efectivamente, si alguien tiene un trastorno de personalidad limítrofe grave, pero nos enteramos de que pasó un año entero funcionando estupendamente, trabajando, relación de pareja, súper funcional. Eso es raro. Eso es raro. Eso es raro, porque no puede ordenarse tanto un trastorno de personalidad grave y pasar un año entero funcionando bien. No, eso huele mucho más a que hay un problema. Y lo otro que también es cierto que decías tú, Sergio, al comienzo, que justamente en esta misma línea, si un chiquitito ya nos muestra desregulación severa con la irritabilidad, con la violencia, un niñito que puede tener niveles de violencia muy temprano, de conductas desajustadas, de desregular el sueño, incluso de la comida desde la cuna, pues obvio que eso no puede ser atribuible a una personalidad. Si a esa altura de la vida no hay desarrollo de la personalidad, está todavía todo en pañales, pero lo que sí hay es biología. Hay una biología que se heredó y que la puede haber heredado muy desregulada, y esos son los trastornos bipolares de comienzo muy temprano, de comienzo a veces infantil, ¿no? Ni siquiera les hacen el diagnóstico, pero nosotros sabemos que muchos de nuestros pacientes bipolares tuvieron manifestaciones extrañas de energía y de cambio en la cuna, en los primeros 2 o 3 años de vida. Sí, para cerrar. ¿Por qué no invitamos a alguna de las muy buenas colegas que tenemos que hacen DBT, que es terapia dialéctico-comportamental, es su sigla? Y que la expliquen también de paso, porque quedamos en deuda con donde la nombramos sin explicarla, que surgió mucho para el trabajo con pacientes que tienen este tipo de desregulación conductual y afectiva propio del trastorno limítrofe, pero que, para complicar las cosas, hoy día está siendo útil también para nuestras patologías anímicas. Danilo, para cerrar, 2 palabras, ¿qué quisieras decir? A propósito de lo que decía Cecilia, digamos, que yo creo que tratamos de ser claros, pero a lo mejor no fue, digamos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre ambos? Insisto, digamos, el trastorno bipolar es una enfermedad del ánimo, en la cual hay episodios del ánimo alterado, de depresión o de exaltación, ¿ya? Y si alguien tiene una depresión... O mixtos, si son frecuentes. O mixtos. Y si alguien tiene un episodio de un ánimo anormal, de una depresión, siempre hay que estar mirando qué es lo que puede estar ocurriendo. La personalidad puede manifestar una serie de síntomas, pero en la base hay una disfunción en cómo se han producido las relaciones de afecto temprano con las figuras de apego, o hay una dificultad con la manera en la cual reaccionan, principalmente a las relaciones interpersonales. Los trastornos de personalidad se verifican
cuando hay relaciones interpersonales cercanas, digamos. No es que ocurra en cualquier momento. ¿Ya? Y en el caso de los limítrofes, En sobre ese todo sentido, cuando hay amenaza a la habitualmente, ruptura de esos vínculos. exacto, habitualmente la relación con los papás, la relación con los jefes y sobre todo la relación con las parejas, digamos, donde se manifiesta principalmente eso, y muchas veces tiene que ver con la expresión de mecanismos de defensa, de la manera en la cual uno reacciona, en que efectivamente son más desadaptativos, más rígidos y que distorsionan más la realidad, digamos, que producen reacciones emocionales intensas, pero que además todas estas cosas que estoy diciendo se pueden inferir en una entrevista apropiada, dirigida a los trastornos de personalidad, ¿ya? Ahí es donde se verifica. Una persona que tiene un episodio anímico y está deprimido para relacionarse con la mamá, con la pareja, con los hijos, pero está deprimido para comer, está deprimido para ir al estadio, está deprimido para ver películas, Para y la el que sexualidad, etc. está exaltado en todas partes, no está exaltado solamente con su pareja, solamente con el hijo, solamente con los padres, digamos. Más claro, echarle agua. Y en ese sentido, digamos, son cosas que, de nuevo, se debieran distinguir, pero pueden que se requieran más de una mirada para poder hacer eso. Sergio, 2 palabras al cierre, porque estamos pasadísimos. Bueno, y yo un aviso para el consumidor. Si a usted le dijeron que sufre de trastorno límite de la personalidad y que eso por ahora es mejor que el diagnóstico de trastorno bipolar, que es una enfermedad, no se fije qué le están vendiendo, fíjese qué le dan. Es decir, qué recibe como farmacoterapia, qué recibe como psicoterapia, porque al final el nombre del paquete es lo de menos, lo importante es lo que recibe. Y si tiene dudas, entra a Google, busca el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, que está en castellano, pone trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, y se fija en relación a lo que usted mismo experimenta, intenta chequear el diagnóstico, insisto, al final el tema es lo que uno recibe, no el paquete en el que le fue enviado. Me disculpan. Sí, Bueno, José, con basta estos con el cambios de ácido colores, lisérgico. Nos Es el- perdimos, digamos. con estos cambios de colores para mostrar lo que es la bipolaridad Sí. O el trastorno límite de personalidad. o el trastorno Una cosa, límite sí. o una mezcla comórbida, porque entendamos que puede ser mezclado. Ahí quedó una pregunta de Andrea, la vamos a abordar probablemente más adelante en otro capítulo, y si es que acaso el trastorno bipolar desde la infancia no tratado pudiera generar un trastorno limítrofe de personalidad. Interesante para volver sobre el tema. Queridos, da para mucho más, pero el tiempo se nos acabó. Gusto de verlos, Danilo, Sergio. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a Hablar sobre aspectos terapéuticos del trastorno bipolar. Justamente. Seguimos en el mes del trastorno bipolar. Sí, vamos a seguir hablando de bipolaridad, de ánimo y de todos sus vericuetos. Así José, aumentar la protección del bronceador. Sí. No, se me desreguló. Está haciendo un ciclaje ultra rápido el aparato luminoso acá. Ha tenido un golpe de calor. Sí. No, es tremendo. Gusto de verlos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.